He llegado a comprender que nada soy sin ti. Yo no sé vivir, porque tú eres todo para mí. Eres la razón de mi adoración. Sé muy bien que nada soy sin ti. Sin tu amor yo no sé vivir. Nada soy sin ti. Eres todo para mí, la razón de mi vivir, la luz de mi existir. He llegado a comprender que nada soy sin ti. Yo no sé vivir, porque tú eres todo para mí. Eres la razón de mi adoración. Sé muy bien que nada soy sin ti. Sin tu amor yo no sé vivir. Nada soy sin ti. Eres todo para mí, la razón de mi vivir, la luz de mi existir. Bienvenidos al Ministerio Cristiano Logos Perú, un espacio creado para poder ser edificados y capacitados como cuerpo de Cristo. Así es, sin lugar a duda, todos hemos pasado por momentos muy difíciles, pero como iglesia, como familia, hemos podido salir adelante y también alentándonos a los que más lo necesitan. Y en este tiempo nos unimos al sentir del fallecimiento del esposo de nuestra hermana, coordinadora en San Juan del Lurigancho, Zárate. Nos referimos a nuestra hermana Elizabeth Palomino. Y vamos a orar para que Dios fortalezca también a la familia. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que fortalezcas la vida de nuestra hermana Elizabeth y a toda su familia, porque ha pasado un tiempo, una crisis
el fallecimiento de su esposo. Ahora tú lo tienes en tu gloria, pero ellos están aún aquí en la tierra. Y te pedimos, Señor, trae sobre la familia consuelo y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a seguir avanzando como familia, vamos a seguir adaptándonos también en este medio de comunicación que está la tecnología. Vamos a seguir luchando, llevando la paz, llevando la luz de Jesús a muchos que lo necesitan. También en familia permaneceremos juntos con nuestra convicción, sabiendo que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y donde quiera que te encuentres, recuerda que siempre tienes un espacio y un lugar aquí con nosotros. ¡Comencemos! El tema de hoy lleva por título Desafíos de la misión de la Iglesia en la cultura de hoy. Con el expositor y director del Ministerio Entrenamiento Pastoral, Jim Panagio. Bueno, hermanos, es un gran privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Ya han mencionado el tema, pero quiero prepararlos porque los desafíos que voy a compartir quizás no sean los desafíos que tú tienes en mente, porque son desafíos que muchas veces ni tomamos en cuenta. Son desafíos más, yo diría, profundos que los desafíos que siempre estamos pensando, ¿no? Los desafíos, yo diría, un poco más superficiales. Yo quiero tocar los desafíos que nuestra cultura lanza contra la iglesia. O sea, desafíos de ideas, desafíos de filosofías, desafíos de creencias que realmente impiden que la iglesia pueda dedicarse y realizar su misión como iglesia. Entonces, antes de empezar, quiero orar. Yo sé que ya hemos orado, quiero orar una vez más para pedir la ayuda del Señor en este tiempo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada hermana, cada hermano y su disposición, Señor, de tocar un tema tan importante como es el que está delante de nosotros. Yo te pido, por favor, que me ayudes. Yo soy un hombre pecador, un hombre débil y necesito tu fortaleza, necesito tu sabiduría, necesito tus palabras, Señor. Yo te pido, por favor, que seas tú hablando y que tú abras cada corazón, cada mente para que podamos no solamente recibir, sino entender y responder adecuadamente frente a estos desafíos. Ayúdanos, Señor, por favor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos y nos necesitamos, Señor, a cada uno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir mi pantalla. Como ustedes saben, el mundo en el cual vivimos ha cambiado radicalmente. Las cosas no son como siempre eran. Por ejemplo, miren estas 3 diapositivas porque ilustran más o menos cómo el mundo ha cambiado. Algunos ejemplos de cómo el mundo ha cambiado. Entonces, mire esto. Los enemigos en medio de una batalla antes sabían cómo herir a sus enemigos. Pero mira ahora. Poco gracioso, pero es verdad. La idea de cómo atacar a los enemigos ha cambiado radicalmente. El Internet ha llegado a ser tan importante, ¿no? Como la vida de antes. O esto, los declaro marido y mujer, pueden cambiar su estatus en Facebook. La pareja ni se ve, ni se habla, está totalmente enfocado en su smartphone. O esto, cómo ha cambiado la vida de los jóvenes, los niños, ¿no? Los chicos. Antes, haciendo ejercicio, tenía que calentarse, tenía que correr y después, ¿no? Tomar agua para refrescarse. Y hoy en día, ¿no? Todo cambia. Todos tienen que tener su app para poder hasta hacer ejercicio
Todos están tomando selfie como si ellos fueran el centro de todo el mundo. Y después, otra vez, van a su Facebook para actualizar su estatus. O sea, el mundo ha cambiado radicalmente. Bueno, hay una variedad de formas en que este mundo en el cual vivimos ha cambiado. Pero aunque el mundo ha cambiado radicalmente, la misión de la iglesia sigue igual. Y nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra misión. Jesús, después de resucitar de entre los muertos, aparece a sus discípulos y dice Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En base a la autoridad universal que tiene Jesús por su resurrección victoriosa, Él manda a la iglesia a ir para hacer discípulos a todas las naciones. No obstante, surge una pregunta muy importante. En este mundo cambiante, ¿cómo puede la iglesia mantener su fidelidad a su misión? ¿Cómo puede la iglesia mantener su fidelidad a su misión frente a los desafíos de esta cultura? Este es el tema que quiero tocar esta noche y quiero compartir con ustedes 5 grandes desafíos para nuestra misión frente a la cultura contemporánea. 5 grandes desafíos. Ok, primer desafío es el impacto de la modernidad. El impacto de la modernidad. Cuando hablamos de la modernidad, es un tema bien complicado. No se refiere al avance cultural o las nuevas invenciones o cosas por el estilo. Es eso, pero es mucho más. Se trata también de una filosofía de la vida. Una filosofía de la vida que surge a raíz de la revolución industrial en Inglaterra y Francia, más o menos alrededor de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y a consecuencia de otros factores sociales, tecnológicos, económicos y filosóficos. Entonces, no se trata simplemente de tener cosas modernas. Se trata mucho más de una manera de ver la vida, una filosofía. O sea, por todos los avances tecnológicos, por todo el crecimiento económico, por todos los cambios sociales que el mundo estaba experimentando en ese entonces, hubo un cambio correspondiente en la manera de ver la vida, en la filosofía acerca de la vida. Y ese cambio radicalmente cambió el mundo hasta hoy en día. Un crítico social de Inglaterra se llama Os Guinness, y él ha escrito: la modernidad se refiere al carácter y sistema del mundo producido por las fuerzas de modernización y desarrollo, centrado sobre todo en la premisa de que la causalidad de abajo hacia arriba de los diseños de productos humanos ha reemplazado decisivamente la causalidad de arriba hacia abajo de Dios y el sobrenatural. ¿Qué quiere decir? No sé si entiendo muy bien lo que ese hombre está diciendo. Él está diciendo que hubo un cambio radical en la base de verdad y autoridad en la cultura, en el mundo. Un cambio en cuanto a cómo avanzar, cómo experimentar el progreso en la vida, sea un negocio, sea la iglesia, sea una persona, sea una familia. ¿Cómo es que progresamos en la vida? Y hubo un cambio radical. Antes,
en lo que se llamaba el tiempo de premodernidad, se creía que Dios fue el factor determinante en todo lo que ocurre en la vida. O sea, Dios era la causa detrás de todo. El Dios soberano controlaba todo. Él era la autoridad, Él era la fuente de vida, la fuente de fuerza, la fuente de sabiduría, la fuente de todo. Todo se basaba en una fe en Dios. No estoy diciendo que todos eran creyentes, pero aún siendo no creyentes, había la creencia de un ser superior que era la fuente de autoridad y la fuente de verdad. Pero ¿qué pasa? Viene este cambio radical en la cultura, los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Viene ese cambio y todo cambió. Ya no era Dios, sino el mismo progreso. O sea, los avances en la tecnología, en la ciencia, etcétera, etcétera, que fue el factor determinante en la vida. Entonces, ya no era la causalidad de arriba hacia abajo, de Dios hacia nosotros, sino era ahora la causalidad de nuestros esfuerzos hacia arriba. Nosotros llegamos a ser básicamente Dios, la autoridad. Puedo ilustrarlo de esa manera. En el tiempo premoderno, es decir, el tiempo antes de todos los cambios que resultaron por la revolución industrial y tecnológica, antes de eso, en ese tiempo, hubo una gran confianza en la revelación divina. Aún, como dije, aún de parte de los no creyentes. Hubo una convicción de que la verdad venía de arriba. Un sentir muy común de que la revelación divina era la principal fuente de autoridad. Pero a raíz de todos los cambios radicales en el mundo, la ascendencia de la tecnología, la ciencia y todo, ¿qué pasó? La confianza principal ya no estaba puesta en la revelación divina, sino en la razón humana, en los hallazgos de la ciencia y las nuevas capacidades de la tecnología. Entonces, podemos decir que la modernidad es una ideología intelectual, una cosmovisión, una manera de ver la vida, una óptica que cree que con todo este progreso, toda la nueva tecnología, los avances en comunicación, medicina, conocimiento, etc., hemos llegado a un plano superior que señala que ya no es necesario depender de un ser sobrenatural. La capacidad humana ha demostrado que la autoridad más importante ahora debe ser la razón humana. Ya no necesitamos vivir atado a una revelación de Dios. Ya no tenemos que vivir atado a una tradición de Dios. Nuestra confianza debe ubicarse netamente en la ciencia, la tecnología, la eficiencia y los nuevos hallazgos que disfrutamos. Esa es la modernidad. Y el mundo, hermanos, en el cual vivimos es un mundo saturado por los valores de la modernidad. Ahora, quizás tú estés pensando, ¿pero qué tiene que ver conmigo todo esto? Es algo que pasó hace 100 años o más. Bueno, escuchen lo que ha dicho un erudito en cuanto a ese tema. Él dice, es la modernidad que representa el mayor desafío que la iglesia ha enfrentado. Y tú preguntas, ¿pero por qué? Él dice, porque la modernidad ha hecho más daño a la iglesia que todos los perseguidores de la iglesia y todos los herejes combinados. Y él explica, los ataques de los perseguidores han sido frontales y los ataques de los herejes han sido centrales e insidiosos. Pero hasta este punto, ellos no han hecho la mitad del daño causado por la modernidad. De hecho, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. Es decir, la persecución que ha venido desde afuera ha hecho crecer la iglesia. No ha destruido la iglesia para nada. La iglesia crece cuando hay persecución.
Él sigue, y los asaltos de los herejes han servido para agudizar la fe y motivar la creación de declaraciones clásicas de ortodoxia histórica como el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. Es decir, cuando ha habido herejes en la iglesia se ha juntado para elaborar cuáles son las creencias principales, las creencias básicas de la iglesia. O sea, nos ha hecho reflexionar sobre la verdad. Pero miren esto. Él dice, sin embargo, hasta ahora, no ha habido una respuesta heroica similar por parte de la iglesia moderna que se alza para superar los desafíos del mundo moderno avanzado. ¿Entienden lo que este autor está diciendo? La iglesia puede superar los ataques de afuera. La iglesia puede superar los ataques desde adentro. Pero hasta hoy, lo que la iglesia no ha sabido superar son los ataques sutiles de la modernidad. Es la cultura alrededor. Es este mundo, es este siglo presente que ejerce la influencia moldeadora más poderosa que la iglesia no ha aprendido a vencer. Hemos rendido nuestras almas y la dirección de nuestras iglesias al ídolo de la cultura alrededor. Ahora, la modernidad ha fomentado varios valores que han cautivado las vidas aún de los cristianos. Y podríamos hablar de varios de ellos. Pero uno de los valores más fuertes del modernismo es la secularización. La secularización se trata del intento de hacer de toda la vida una vida secular. O sea, ¿qué hace la iglesia? La iglesia intenta hacer que toda la vida sea sagrada. Pero la secularización quiere secularizar todo en la vida, hasta el mismo cristianismo. O sea, la secularización busca reemplazar una dependencia de la religión por una dependencia de la ciencia y la razón humana. Max Weber, el sociólogo alemán, escribió que la modernización resulta en el descanso del mundo. Ahora, ¿qué quiso decir Weber con esa idea del desencanto? Él dice, el desencanto se refiere a la desvaloración del trascendente, es decir, de Dios y de todo lo sobrenatural, a favor del mundo natural, la ciencia y la razón. O sea, la secularización exalta todo lo que es secular, empujando la religión a las márgenes de la vida. Pero escuchen, la secularización no desecha la religión, sino simplemente la margina, la empuja a un costado. Te dice, hermano, está bien, tú puedes seguir siendo religioso, pero en privado, en tu casa o en tu iglesia, pero ya no públicamente. Para el secularismo, la religión ya no puede ser la autoridad principal en tu vida. No puede ser donde tu confianza descansa. Más bien, es algo que haces en tu vida privada, algo que sirve como un aspecto cultural. Hermano, es importante entender que la modernidad no hace desaparecer el cristianismo, sino la hace irrelevante para los asuntos más importantes en la vida. ¿Ves por qué la secularización es una amenaza para nuestra misión? Nosotros como creyentes salimos a las calles a compartir con urgencia un mensaje de salvación, pero la gente de este mundo nos ve como irrelevantes, como emisarios de algo que no tiene nada de importancia. No pesa como las palabras del científico, no pesa como las ideas del psicólogo, no pesa como las ofertas del hombre de negocios. Nos ven como portavoces de algo que es totalmente insignificante.
Y eso es un gran desafío para nuestra misión. Nosotros creemos que el evangelio es el mensaje más importante que cualquier otro mensaje. Y salimos con esas ganas, esa pasión. Y el mundo nos ve y dice, bueno, eso está bien para tu vida privada. Está bien como un mito. Pero no tiene peso en el mundo. Es irrelevante. Ahora, ¿cómo es que la modernidad ha afectado la iglesia? ¿Cuáles son algunas formas que la modernidad ha afectado la iglesia? Un montón de maneras. Un montón de maneras. Déjenme compartir 2 ejemplos. Primero, hay una crisis de autoridad. Aunque nosotros decimos que Dios, a través de su palabra, es nuestra principal autoridad. Aunque decimos que tenemos una convicción firme en la soberanía de Dios, en su control sobre todo, nuestras vidas y nuestros ministerios demuestran otra realidad. Muchas iglesias y muchos cristianos demuestran que hay una crisis de autoridad. Ya no creemos, como antes, en el poder del evangelio. Ya no creemos tanto en el poder de la palabra de Dios. Acudimos a otras fuentes de autoridad, a otras palabras, otros mensajes, más que a la Biblia. Y la segunda manera es bien relacionada con la primera. Hay una dependencia mal puesta. Una dependencia mal puesta. Justamente porque nuestra confianza en Dios ya no es tan absoluta. Hemos puesto nuestra dependencia en la tecnología, en la ciencia, en la razón humana, en el dinero, en todos los recursos que podemos juntar nosotros y en los propios líderes humanos. Surge una crisis y acudimos al médico, al psicólogo. ¿Qué vamos a hacer para levantar más fondos? A todas las cosas de la modernidad. Soluciones en el plano humano y ya no en el plano sobrenatural. La convicción de que Dios es soberano ya no es muy fuerte en la iglesia. ¿Cómo vamos a cumplir nuestra misión cuando ya hay una crisis de autoridad y una dependencia mal puesta? Muy difícil, muy difícil. Hay mucho más que podríamos decir acerca de la modernidad, pero quiero pasar al segundo desafío de la misión en la cultura de hoy. Y es el dualismo. El dualismo. ¿Qué significa el dualismo? Bueno, básicamente el dualismo es una perspectiva sobre la vida que divide la vida en 2 esferas distintas. La esfera secular y la esfera espiritual. O sea, el dualismo dice que hay 2 realidades principales y que esas 2 realidades existen separadas la una de la otra. Ahora, hay varios tipos de dualismo, pero una clase del dualismo es muy común en un mundo secular. Y lamentablemente ha llegado a ser muy común en la iglesia. Se llama el cristianismo secular. Según el cristianismo secular, existe el mundo secular y el mundo espiritual. Uno es el mundo para ellos real, mientras el otro es el mundo ideal, pero no es real. Es decir, el mundo secular es donde vivimos, es donde trabajamos, es donde hacemos todo lo que hacemos. Es un mundo muy práctico. La ley de este mundo es hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. En cambio, el mundo espiritual es el mundo ideal. Un mundo que no siempre encaja con el mundo real. Este mundo ideal, el mundo espiritual, se encuentra en los cultos dominicales, en los estudios bíblicos o en los momentos de comunión con Dios, con su palabra, pero no en la vida diaria, no en el trabajo, no en los esfuerzos para salir adelante en el mundo secular. O sea, son 2 mundos distintos.
Y es el mundo secular que para esa gente es el mundo real, mientras el mundo espiritual es ideal, pero no es muy práctico. Entonces, yo vivo mi fe en la iglesia, yo vivo mi fe en los estudios bíblicos, pero al salir de las puertas, a entrar en el mundo real, yo digo, mira, tengo que ser tigre, porque si no, no avanzo, no pasa nada, me van a botar del trabajo, yo tengo que seguir así, trabajando fuerte, ¿no? Y dejamos nuestro vestido religioso en la iglesia y ponemos un vestido secular para estar en la calle. Un ejemplo muy claro, una ilustración muy clara de este cristianismo, el dualismo secular, encontré cuando se hizo una entrevista con el fundador de la cadena de restaurantes McDonald's, que tiene restaurantes en todo el mundo, inclusive en Perú, como ustedes saben. Bueno, al preguntarle en qué creía él, y él, creyéndose cristiano, miren lo que dice. Él dice, yo hablo de la fe en McDonald's como si fuera una religión. Creo en Dios, creo en la familia y McDonald's. Y en la oficina, ese orden se invierte. ¿Entienden lo que está diciendo? Sin vergüenza. Ese supuesto cristiano demuestra un claro dualismo. Para él, en el trabajo, su fe en Dios no es primordial. Es el trabajo. Su fe es primordial en la iglesia, pero en la calle, no. En la calle, su fe está puesta en su trabajo, en su empresa. Es un dualismo. Entonces, en la mente de los que sustenten este tipo de dualismo, nadie va a decirlo, pero por sus vidas sustenten esto. Para ellos, en su mente, las prédicas, la oración y las otras cosas espirituales funcionan muy bien en el mundo espiritual, pero no funcionan en el mundo real. Son cosas para la vida de fe, pero no para la vida en la calle o en el trabajo. En la vida real hay que ser más práctico, más realista, y por eso hacer lo necesario para poder sobrevivir, cueste lo que cueste, sea lo que sea la forma. Y hermanos, nuestras iglesias están llenas de dualistas seculares. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este modo de ver la vida? Hay varias consecuencias. La primera consecuencia es que nuestra fe llega a ser una fe netamente privada. O sea, es una fe pública solamente en la iglesia. O quizás en casa. Entre los hermanos. Pero en la calle, mi fe es algo muy personal. Totalmente privada. Algo interno. No expresado públicamente. La persona no quiere ofender. No quiere incomodar. Entonces se mantiene callado en asuntos de fe. ¿Qué pasa? Un resultado de esa fe netamente privada es que no se confronta la cultura con las verdades del cristianismo, sino se rinde ante la cultura. Los que viven este tipo de dualismo fácilmente se mezclan con la cultura sin problema, se adaptan a la cultura, pero no tienden a cuestionar o confrontar la cultura. Por lo tanto, nunca van a hacer mucho impacto evangelístico en el mundo. Su involucramiento con la cultura no es para ver una transformación, porque no ven la necesidad de un cambio en la cultura alrededor. Es un cristianismo secular, vivido en la iglesia, pero no en la calle. Es obvio, ¿no es cierto? Cómo el dualismo sirve como un gran desafío para nuestra misión. Cuando la iglesia es insípida, cuando se esconde detrás de sus edificios, cuando no habla con una voz profética, la misión no avanza. La gente no va al campo y la misión se estanca. El dualismo mata la motivación evangelizadora.
Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿hasta qué punto nosotros estamos viviendo un dualismo de esta naturaleza? Preferimos rendirnos ante la cultura para no tener problemas, en vez de confrontar la cultura con el evangelio. Es un dualismo secular. Y nuestra iglesia tiene un montón de dualistas seculares. Número 3. El tercer desafío es el pluralismo. El pluralismo. El pluralismo es una consecuencia de la posmodernidad. La posmodernidad es una filosofía, una manera de ver la vida que fue una reacción contra el modernismo. Entonces, el pluralismo se refiere a la gran diversidad que existe en la sociedad. Diversidad de todo tipo, diversidad de valores, de creencias, de religiones y de culturas. Pero lo que es más importante y más difícil para la iglesia es la convicción en la sociedad de que todos los valores, todas las creencias, todas las religiones son iguales. Que todos tienen el mismo valor y veracidad y por ende merecen el mismo respeto. Pero hermanos, el cristianismo siempre ha sido una religión exclusivista. En este sentido, cree que hay un solo Dios, hay un solo Salvador, hay un solo camino a la salvación, hay un solo libro santo. Pero ahora, en el mundo postmoderno, si una persona afirma eso, le hace parecer una persona intolerante y mala. Hoy en día, la cultura exige una tolerancia con todas las ideas, con todas las creencias, con todos los estilos de vida. Es decir, menos uno, el cristianismo. El mundo cree que hay una variedad de caminos a la salvación y demanda que toda la gente crea esto. Tienes que soportar y aceptar todo. Pero si tú crees que el cristianismo es la única verdad, esto para la cultura no es aceptable. Exigen una tolerancia, pero son totalmente intolerantes con lo que el cristianismo históricamente ha creído. Ahora, ¿cuál es el desafío para nuestra misión ante ese pluralismo? Bueno, lamentablemente ha resultado en que muchos cristianos sean muy tímidos en el desempeño de la obra misionera. Son tímidos en insistir en la fe en Cristo y solo en Cristo. Son tímidos en pronunciar que el pecado es pecado. Son tímidos para creer que los no cristianos son perdidos y que el infierno es su destino final. Y esa timidez paraliza la misión porque quita toda la convicción misionera y erosiona todo el fundamento doctrinal de la iglesia. Si Cristo no es el único Salvador, si el evangelio no es la única solución, entonces ¿para qué arriesguemos? ¿Para qué sacrificar el tiempo y el dinero y el sudor para emprender el evangelismo? No lo vamos a hacer. El pluralismo es un desafío muy fuerte para la iglesia con respecto a su misión y nos hace temerosos, tímidos en compartir el evangelio con la misma pasión, la misma valentía que debemos. Está afectando a multitudes de cristianos e iglesias. Creen en la tolerancia para todo menos el mismo cristianismo. Número 4, el cuarto desafío es el consumismo. El consumismo. El consumismo se refiere a esa filosofía o sistema que fomenta el deseo de adquirir cosas. Se basa en la idea de que si una persona tiene más capacidad de comprar, si tiene más cosas, va a experimentar más felicidad. O sea, la vida
es igual al poder de comprar. Y nuestro mundo, hermanos, es netamente consumidor. Se lo ve en cada país, aún en los países más pobres. Yo viajo por muchos países de América Latina y yo voy a los países más pobres, a los rincones más pobres. Y hasta allí encuentro el consumismo fuerte en las iglesias. Por supuesto en la gente de la calle también, pero también en las iglesias. Bueno, esa convicción que dice que el adquirir es el camino a una vida mucho mejor, ha afectado profundamente a nuestras iglesias. Tu pregunta es ¿cómo? En que muchos cristianos se han convertido en consumidores y muchas iglesias se han convertido en supermercados. Por ejemplo, como miembros de la iglesia, muy a menudo nosotros nos comportamos como clientes y no como socios de un pacto. ¿Qué pasa cuando un cliente no encuentra en el supermercado el producto que quiere encontrar? El producto que le haga feliz y satisfecho. ¿Qué hace? Simplemente empaca sus cosas y se dirige hacia otra tienda 3 cuadras más abajo. Y la misma cosa está pasando en la iglesia. Un hermano, una hermana, no le gusta la música, no le gusta la prédica, no le gusta el otro. ¿Y qué hace? Empaca sus cosas y busca otra iglesia 3 cuadras más abajo. Como clientes. Y cuando uno es cliente, ya no hay compromiso. De hecho, el compromiso ha sido reemplazado por la conveniencia. La participación en la iglesia se ha borrado. Y el nuevo deporte de la iglesia hoy en día es la crítica y el ser espectador. La iglesia en sí, la misma iglesia como organización, ya no tiene tiempo, ya no tiene lugar para involucrarse en la comunidad, para hacer obras de caridad o para evangelizar, porque la suma total de su vida se ha convertido en un espectáculo dominical. Todo su esfuerzo, todo su dinero, todo su pensamiento, todo está puesto en ese acto dominical de un culto, de su celebración. O quizás en algunos estudios bíblicos enfocados en ellos mismos. La iglesia ha sido infectada del consumismo. No solamente eso. Pregunto, ¿cómo es que ese coqueteo con el consumismo está afectando nuestra misión? Yo diría profundamente. Muchas iglesias han acomodado el evangelio a las necesidades de la cultura alrededor. La cultura ha comunicado a la iglesia que el evangelio antiguo ya no es relevante para las realidades de este tiempo de globalización y modernismo. Entonces, como consecuencia, en el nombre de ser más relevante, con el afán de satisfacer a sus clientes, muchas iglesias han adoptado por amodar el evangelio a la cultura, para hacer el evangelio algo más soportable, algo más agradable, algo más presentable. Por ejemplo, ya no parece ser muy sensible a la cultura hablar del pecado o la ira de Dios. Entonces tenemos que ajustar nuestro mensaje un poquito nada más para que no suene tan duro. La vida es dura, entonces no vamos a hablar del sufrimiento o el sacrificio. Yo me acuerdo una vez estaba predicando en una iglesia y estaba diciendo, en base a un texto en 1 de Tesalonicenses, estaba predicando sobre lo que Pablo dijo, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. De hecho, Filipenses dice que el sufrimiento es un don, un regalo que Dios nos ha concedido. Yo estaba diciendo que vamos a sufrir, hermanos. No es una cuestión de sí o no, es una cuestión de cuándo. Y que Dios usa
el sufrimiento para pulirnos, etcétera, etcétera. Estaba hablando y una hermana después de la prédica me habla y me dice, pero pastor, no debes hablar así. Yo digo, pero hermana, ¿por qué no? Me dice, la gente no va a venir a la iglesia al escuchar ese mensaje. Qué triste, ¿no? Ya no podemos predicar toda la Biblia. Ya no podemos predicar las cosas duras por la preocupación de que no va a ser algo rentable para la iglesia. Hermanos, esta decisión de ajustar nuestro evangelio ha tenido consecuencias fatales. Una consecuencia trágica ha sido un evangelio domado y un Dios domesticado. En vez de dejar que el evangelio cambie la vida de personas, la iglesia en la modernidad desea cambiar el evangelio a los gustos y prioridades de la gente o la cultura alrededor. Es un evangelio netamente consumista. O sea, hemos perdido nuestra confianza en la capacidad del evangelio para transformar vidas. Por lo tanto, cuando pensamos en la obra misionera o evangelizar, ya no enfocamos en la predicación del evangelio, sino en conciertos o teatros u otros espectáculos, porque creemos que esas actividades van a ser más eficaces, más llamativas, más relevantes. No estoy diciendo que nunca debemos tener conciertos, teatros y eso. No. Estoy diciendo, tenemos que realmente cuestionar. ¿Cuál es para nosotros la fuente de poder que cambia vidas, que transforma vidas? ¿Realmente creemos todavía en el evangelio como poder de Dios para salvación? Cuando pensamos en qué es lo que realmente puede transformar la vida, pensamos lamentablemente en psicología o bonitos consejos y ya no en el evangelio. Hemos sido bañados en el consumismo y está afectando nuestra misión. Finalmente, hermanos, número 5. Es el relativismo. El relativismo. Nuestro mundo sigue siendo afectado por los valores del modernismo, pero no solamente por el modernismo, también hemos sido bañados con los valores del postmodernismo. El postmodernismo cree que toda la verdad es relativa, que no hay una verdad absoluta. Para el postmodernismo, todo es subjetivo. Todo depende de cómo tú ves algo, cómo tú percibes, cómo tú lo interpretas. Para la postmodernidad, no hay una interpretación correcta, solamente interpretaciones diferentes, según ellos, ¿no? Todo depende de tu cultura, de tu contexto, de tu ubicación, todo es relativo. El postmodernismo en el cual vivimos odia cualquier tipo de dogmatismo. Si yo digo que la Biblia es palabra de Dios y que enseña la verdad, si yo digo que enseña la voluntad del único Dios, la gente de ese mundo me mira y me dice, no hay una verdad, una sola verdad. Hay varias verdades y cada grupo tiene su propia verdad y cada lector tiene su propia interpretación. Nos titulan como fanáticos y racistas cuando decimos que hay un solo Dios, que tiene un solo libro y que hay un solo camino a la salvación. Y cuando llamamos una conducta como pecaminosa, se ofende, porque para los relativistas el pecado no existe o es diferente para cada persona. Vivimos y ministramos en un mundo netamente relativista. Ahora, ¿cómo afecta nuestra misión ese relativismo? Bueno, la forma principal es la falta de convicción que muchos cristianos tienen acerca de la verdad. Ya no tenemos la misma certeza, ya no andamos con la misma firmeza. Muchos cristianos han empezado a cuestionar las convicciones más básicas del cristianismo. Dicen dentro de ellos, por supuesto, no van a decirlo en voz alta. Quizás la Biblia no es la única palabra de Dios. Quizás lo que siempre hemos querido acerca de Dios no es totalmente verdad. Quizás el evangelio no es el único camino a la salvación. Y nuestro fundamento de fe está siendo debilitado profundamente.
Entre muchos cristianos hay escepticismo acerca del poder del evangelio para cambiar vidas y hay dudas acerca de si lo que siempre hemos llamado pecado realmente es pecado. ¿Cómo podemos avanzar con la misión del evangelio cuando hay dudas acerca del evangelio? ¿Cómo podemos llamar a la gente a entregarse a Cristo si solo a Cristo y solo a Cristo si hay dudas acerca de si Cristo es el único Salvador? La falta de convicción entre los cristianos por el relativismo en el cual vivimos está estorbando nuestra misión. Y quiero agregar esto. Muchos pastores y líderes de las iglesias no quieren enseñar teología. Para ellos teología es una mala palabra. No es práctico. Eso va a destruir la iglesia. Las iglesias necesitan un fundamento teológico. Y los pastores y líderes tienen que enseñar la teología, tienen que estudiar la teología, porque la teología es palabra acerca de Dios. Todos tienen una teología. La cosa es asegurar que la teología que tengamos sea verdaderamente bíblica. Hermanos, la iglesia está enfrentando una variedad de desafíos que fácilmente pueden obstaculizar nuestra misión. Obstáculos como las fuerzas de modernidad, el dualismo, el pluralismo, el consumismo y el relativismo. No obstante, nuestra misión es un encargo de Dios, es nuestro llamado, es esencial como parte de nuestro propósito como iglesia. Como Pedro explica con tanta claridad en su primera carta, la iglesia existe para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Existimos para declarar la grandeza y la gloria de Dios. Existimos para proclamar la victoria de Dios sobre este mundo, sobre las fuerzas de la oscuridad y de cualquier cosa que se oponga a nuestro Dios. Existimos para hacer que toda criatura sepa de la hermosura y las maravillas de Dios y su plan de redención. Esto es nuestro encargo. Esto es nuestro propósito. La iglesia es el agente de Dios en el mundo hoy. Su instrumento para traer su evangelio a un mundo inmerso en pecado. No hay otro plan. No hay otro agente. No hay otra esperanza. La misión es nuestra. La tarea es urgente. Por lo tanto, a pesar de los desafíos, tenemos que confiar en Dios y seguir adelante con nuestra misión hasta que Cristo regrese. Que Dios nos ayude. Doctor Panagio, ¿qué tal? Realmente ha sido un tiempo muy espectacular, ha sido un tiempo de mucha edificación para todos nosotros y estoy segura que no solamente para mí, ¿no? Sino para todos aquellos que hemos sido partícipes de este tiempo. Ahora vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Vamos a realmente leer la primera pregunta que tenemos en esta noche y es la siguiente, ¿no? Dice, ¿cómo va a contrarrestar la iglesia todos estos desafíos que usted ha mencionado? Ya quiere una respuesta para todo de una vez. Claro, yo creo que podría ser más que nada una pregunta un poco general, ¿no? Porque son varios desafíos los que usted ha mencionado, ¿no? Ya, bueno, varias cosas. Yo creo que una preocupación que yo tengo en cuanto a la iglesia en América Latina. Hablamos de la iglesia en América Latina porque ustedes viven en América Latina, mi ministerio está centrado ahí en América Latina, entonces no vamos a hablar de la iglesia en otras partes del mundo. La iglesia en América Latina tiene que volver a la Biblia. Suena tonto lo que estoy diciendo, pero yo creo hay muchos pastores y líderes que nunca han aprendido la interpretación bíblica. Entonces salen a predicar y predican con mucha pasión. Pero mi pregunta es, ¿están predicando fielmente lo que el autor quiso decir al escribir el texto que escribió? Y yo en mi experiencia, yo diría que en muchos casos, demasiados casos, estamos compartiendo
convicciones denominacionales, estamos compartiendo convicciones de nuestra iglesia, pero en muchos casos no estamos enseñando la Biblia netamente con fidelidad. No, muchos pastores, por no querer profundizar en el texto, predican temas, siempre temas. No estoy en contra de temas, pero si nosotros decimos que la Biblia es nuestra fuente de autoridad, ¿por qué no predicamos libros enteros? Dios nos ha dado la Biblia en la forma de un libro. Debemos seguir predicando tal y cual Dios nos ha dado la Biblia, enseñando a nuestra gente a leer su Biblia, a entender el mensaje como Dios nos ha dado ese mensaje. Entonces, yo, hermana, la primera cosa que yo diría es que tenemos que volver a una convicción increíblemente fuerte de que yo necesito como líder, como pastor, yo necesito predicar la Biblia. Y eso significa entender cómo interpretarla y cómo predicar expositivamente, predicando libros de la Biblia. También, segundo, tenemos que enseñar teología. Toda nuestra gente tiene una teología. Muchas veces reciben su teología por la televisión o un libro que están leyendo. Nosotros como iglesias tenemos que echar una base teológica para que la gente sepa qué creer. Y eso significa una dedicación al estudio teológico. Y tercero, yo diría, necesitamos fomentar una valentía en la misión, ¿no? Una valentía que no se rinda delante de los desafíos de la cultura, las quejas de la cultura, los miedos que la cultura fomenta en nuestras vidas. Necesitamos más valentía. Yo mismo necesito más valentía para hacerlo, ¿no? Creo que todos nosotros necesitamos eso. Son 3 ideas básicas. Muy bien, pastor. Aquí también tenemos otra pregunta. A ver, nos dice, pastor, ¿qué hacer cuando identificamos a un pastor que es cristiano secular, no vive lo que predica y vemos manipulación en sus prédicas? Hermano, una vez más, ¿puedes leer esa pregunta? A ver, nuevamente. Pastor, ¿qué hacer cuando identificamos a un pastor que es cristiano secular, no vive lo que predica y vemos manipulación en sus prédicas? Ay, difícil la pregunta. Yo diría, en primer lugar, tienes que orar un montón. Orar un montón para que Dios cambie su vida. Segundo, yo diría que en algún momento, si es obvio, tienes que ir a hablar con mucha humildad, mucho amor con el pastor y expresar la preocupación que uno tiene. Mire, pastor, me parece que como los hermanos de Berea, como en Hechos, creo que es 17, por ahí, 16, 17. Los bereos, ¿no? Eran más sabios que los tesalonicenses porque ellos analizaban todo lo que Pablo estaba diciendo en base a las escrituras. Y creo que los hermanos tienen que hacer lo mismo. Con evidencias bíblicas, decir, pastor, me parece que esto significa otra cosa, pero con mucha humildad, ¿no? Con mucha oración, con mucho amor, no para criticar, sino con un corazón de amor, compartir las preocupaciones. Muchas veces no queremos corregir o no queremos enfrentar a un líder porque tenemos miedo. Y yo diría que en amor, en humildad, podemos y debemos hacerlo. Con cuidado, con mucho cuidado, pero eso tenemos que hacer. ¿Otra pregunta? Por aquí tenemos otra. Usted mencionó que el dualismo es como vivir una vida real e irreal, ¿no? Representada en
una vida secular y nuestra vida espiritual, ¿correcto? Y dice la pregunta, ¿qué nos aconseja para poder sobrellevarlo? Para no tener una vida dual, ¿no? Una vida separada, lo espiritual de lo secular. Bueno, para mí la clave es esta. Tenemos que reconocer que no existe secular y sagrado. Todo es sagrado, como creyentes. Todo en la vida es sagrado. Entonces, yo no puedo tener en mi mente la idea de que hay cosas seculares y cosas sagradas. Yo tengo que tener en mente que todo pertenece a Dios, porque Dios es dueño de todo. Entonces, la vida es una vida sagrada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta esto? Una persona dice, mira, lo que importa es que tú estés en la iglesia todos los domingos. Que tú estés en la iglesia para todas las reuniones. Tu trabajo no importa porque es un trabajo secular, pero lo que importa es la iglesia. Yo diría, no, hermano, hermana, no es así. Mi trabajo es tan importante como mi vida en la iglesia. ¿Por qué? Todo pertenece a Dios, todo es sagrado. Yo como cristiano debo vivir mi fe en el trabajo, siendo una persona íntegra, siendo una persona honesta, siendo trabajador, siendo puntual. No digo solamente trabajo secularmente para tener plata. No. Tú trabajas secularmente porque Dios te ha puesto ahí. Es tu llamado. Cumple tu llamado en el trabajo. Y tú vas a hacer un impacto en la vida de la gente ahí. La gente te va a ver trabajando duro y parejo y te van a preguntar, ¿por qué sudas tanto? Porque Dios me llamó a estar acá. Este trabajo es mi llamado y yo estoy acá para agradar a Dios. Y agradando a Dios en tu trabajo, la gente alrededor va a decir, wow, ¿cómo puedo yo hacerlo para tener un llamado? Necesitas conocer a Cristo. Y eres ya misionero en el trabajo sin tener que evangelizar de la forma natural, de la forma normal. Tú puedes hacerlo siendo un buen ejemplo y ellos te van a preguntar. Entonces, es una cosa. Segunda cosa, el dualista secular que cree que vive el cristianismo en la iglesia, pero no en la calle, necesita convertirse. Porque no se da cuenta que eso es una herejía. Decir que yo soy cristiano en la iglesia, no en la calle. Algo está muy mal. No está entendiendo que el cristianismo tiene que controlar toda tu vida, cada pulgada de tu vida, cada momento de tu vida. Tú eres creyente, no en ciertos momentos. Entonces la persona tiene que convertirse o tiene que lavar su mente porque su mente está sucia. Tiene que entender. Es vivir consecuente con lo que la Biblia dice, ¿no? Que el cristianismo es toda la vida. Toda la vida. Amén, pastor. Aquí hay otra pregunta más. A ver, dice, pastor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo podemos aplicar a nuestro tiempo estos desafíos? ¿Qué versículo bíblico usaría para conocer estos desafíos? Bueno, yo diría que no vas a encontrar los 5 desafíos que yo mencioné en un texto bíblico. O sea, no hay un texto que dice cuidado del dualismo, cuidado del relativismo, ¿no? Pero 1 Corintios 10:31 nos dice que si yo como, yo bebo, cualquier otra cosa que yo hago todo para la gloria de Dios. Eso es en contra del dualismo que dice yo puedo hacer ciertas cosas para Dios y ciertas cosas para mí. No. Todas las cosas, hasta las cosas más mundanas, comer, beber, todo tienes que hacer para el Señor, ¿no? Entonces, no sé si la persona está pidiendo un sustento bíblico para los diferentes desafíos. Yo diría que no voy a encontrar en las Escrituras esos desafíos. ¿Cómo resolver los desafíos? Yo creo que sí. 1 Corintios 10:31 es un ejemplo, ¿no? De que todo
pertenece al Señor. Y todo lo que hagamos tenemos que hacer para Él. Colosenses 3 dice, creo que es 17, dice la misma cosa. ¿Contesta, hermano, la pregunta o no? Sí, pastor, está correcto. Sé que la hermana o el hermano Stefano está escuchando y hemos absuelto su pregunta. Y seguimos con las preguntas que Elisita. La siguiente pregunta es, Pastor, ¿qué pasaría si las personas no les agrada aprender sobre teología? Menciona. Ay, qué buena pregunta. Yo diría que las personas por lo general no les agrada aprender teología. Una razón, creo yo, es que la hemos hecho tan aburrido, ¿no? En vez de enseñar con creatividad la teología es algo tan bonito. ¿Por qué? Porque se trata de Dios, el Dios trino. Entonces, es como yo tengo no tengo, pero hipotéticamente, yo tengo una enamorada y yo quiero conocerla más. Entonces, yo quiero saber más características de ella. Eso sería teología. Amarse, enamorarse más de Dios, quiere decir aprender más de su persona, de sus características. Es teología. Entonces, tenemos que enseñar la teología sistemáticamente, cuidadosamente, profundamente, pero con creatividad también, ¿no? Para que la gente pueda decir, hey, qué tan bonito es. Yo puedo mejorar mi adoración porque ahora entiendo mucho mejor cómo es Dios. Así es, seguimos aquí también, nos dice nuestro hermano José Carlos. Muchas gracias, Pastor Jim, muy claro y puntual las áreas por las cuales el cristianismo se está debilitando. Solo queda en nosotros fortalecer nuestra intimidad con Dios para ser sensibles y estar alertas ante estas desviaciones en la iglesia de hoy. Otra pregunta más que tenemos aquí, Pastor, es, hablando del dualismo, ¿se puede decir que es espiritual el trabajo, los estudios? Sí. Todo es espiritual. ¿Por qué? Porque yo, siendo una persona llena del Espíritu, un cristiano dedicado a Dios, yo vivo mi vida en todo sentido de una forma sagrada. Todo es sagrado porque yo soy cristiano, vivo en el mundo que Dios es dueño de todo. Dios nos llama a los estudiantes, les llama a estudiar. A los trabajadores a trabajar. A las amas de casa a trabajar en casa. A cuidar a todo es un llamado de Dios. Entonces yo lo hago con el afán de agradar a Dios, con el afán de mostrar la hermosura de Dios. Y si hago eso, es adoración. Es adoración. Todo trabajador debe llegar a su trabajo diciendo, Dios me llamó a estar acá y estoy acá para agradarle a Él y para adorarle a Él a través de mi trabajo y para impactar a los alrededor a través de mi testimonio. Es la misión. No hay nada más bonito que eso. Sí, todo, el estudio, trabajo, todo es espiritual. Amén, Pastor, muchas gracias. Seguimos con que Elisita la siguiente pregunta. Bueno, tengo por aquí una pregunta acerca del consumismo. Tenemos entendido de que el consumismo va en ese deseo de querer adquirir cosas con la finalidad de poder hacernos felices. Sin embargo, la pregunta es, cuando uno quiere de alguna manera cambiarse y buscar una iglesia que pueda, más allá de satisfacer nuestras necesidades personales, sino satisfacer ese deseo de querer conocer más de la palabra, ¿estaría mal buscar otra iglesia que pueda cumplir con esas expectativas? Bueno, dos cosas que quiero decir. La primera cosa es, no estoy a favor de saltar de iglesia en iglesia.
eso no está bien, ¿no? Porque se supone que somos miembros de un pacto. Entonces, no es bueno saltar de iglesia en iglesia. Sin embargo, ¿ok? Si yo estoy en una iglesia y yo he hecho todos mis esfuerzos para que la iglesia sea una iglesia que enseñe la Biblia, que vive la Biblia, etc., y yo no encuentro palabra ahí, puede ser momentos cuando tenga que cambiar. Ya. Pero si yo voy a cambiar, yo voy a buscar una iglesia que enseñe la verdad. No es consumismo buscar una iglesia fiel a la verdad, es sabiduría. Consumismo es cuando yo busco una iglesia que satisfaga mis deseos personales. Ahí es el consumismo. No, yo tengo que encontrar una iglesia que es fiel a la misión de Dios en todo sentido. Esa es la iglesia que yo quiero asistir. Amén, pastor. Acá hay otra preguntita más. Hoy en día las personas quieren estudiar para el pastorado, pero solo buscan para agradar a las personas o ser sentimentales. La pregunta sería, ¿cómo saber si es llamado de parte de Dios ser pastor? Muy buena pregunta. Yo diría que hay, no sé, 5 o 6 elementos de un llamado. Primero, uno necesita una convicción de que Dios está llamando, ¿no? Necesito los dones que son requeridos para un llamado, ¿no? Si una persona no tiene un don de enseñanza, por ejemplo, no debe ser pastor, ¿no? Entonces necesito los dones que se requiere para un llamado pastoral, misionero, etc. Necesito la convicción, la pasión, el deseo. Necesito la confirmación de otros creyentes. Yo diría, mejor dicho, necesitas la confirmación de la iglesia. Si una persona cree que tiene un llamado y el pastor y los líderes dicen para nada, probablemente la persona está en las nubes. Porque se va a manifestar en medio del pueblo de Dios ese llamado. Y es la iglesia, la responsabilidad del pastor y los líderes, la iglesia en sí, confirmar o no el llamado de una persona. Entonces, debe pedir a los líderes su oración, su consejo, su ayuda en confirmar o no si tiene un llamado. Entonces, son 3, 4. También es de la capacitación. Una persona a veces tiene el don, pero no ha desarrollado el don y no se ha capacitado para poder realizar un ministerio. Entonces necesita en ese caso una capacitación. Entonces otro elemento, yo diría, importante. Y las cosas van juntas, ¿no? Esos factores que he mencionado. Yo veo una pregunta acá que dice, ¿es la predicación expositiva y teológica una arma fuerte para la iglesia o hay algún ingrediente más para agregar? Bueno, yo diría que la predicación expositiva no es algo fuerte en la iglesia. Creo que es muy importante, pero no es muy común. La más común en cuanto a la forma de predicar es temas, que está bien a veces, pero necesitamos, como dije antes, predicar sistemáticamente para que la gente aprenda a leer sus Biblias. Otro ingrediente más que se necesita en la iglesia, sí, yo creo que una dedicación a la oración. Una iglesia tiene que tener una pasión para orar, ¿no? La oración obviamente es muy importante porque demuestra una dependencia de Dios. Un compromiso con mostrar amor a la comunidad, ¿no? Un compromiso con la misión. Entonces, son factores también que son importantes. Muy bien, pastor. De verdad que estamos atentos, escuchando cada respuesta que nos has dado, que está absorbiendo también nuestras dudas, también hace aprendiendo uno con los otros, ¿verdad? En este tiempo como familia, ¿no? Por ahí que he escuchado que no es que critiquemos, no es que señalemos, sino que también oremos y bueno, levantémonos todos como familia. Ahora sí vamos a dar pase
al pastor, director del Ministerio Cristiano Logos Perú, que está aquí con nosotros, el pastor César Mamani. Gracias, Cindy, doctor Panagio. No voy a cansarme de agradecer a Dios por haberlo conocido. Usted es un hombre que es apasionado por el reino de Dios, un hombre muy apasionado con América Latina. Y hemos querido empezar este año resaltando estos desafíos para este 2021. Y yo creo que la exposición es muy clara, muy sencilla, muy profunda. Y todos nosotros, como iglesia, tenemos que examinarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Cuando uno mira la vida de Pablo, de su primer viaje a su segundo viaje, Pablo no es el mismo. Pablo ha sido transformado. Y la pregunta es, ¿por qué fue transformado si era un hombre erudito, si era un hombre inteligente? La clave está en que él siempre entendió que hay que desaprender para volver a aprender. Quizás estos temas te han descuadrado un poco, quizás no lo has escuchado, pero es una realidad. Es una realidad que la iglesia está viviendo hoy en día. Es una realidad que nuestra iglesia está menguando en los principios bíblicos. Y esa fue la razón por la que invitamos al doctor Panagio, que dicho de paso quiero anunciarles, más adelante vamos a crear un curso con él, un curso que es fenomenal y lo domina muy bien él, ¿no? Es acerca de la transformación espiritual. Pero volviendo al tema, una vez más, gracias, doctor Panagio. Y creo que como iglesia todos tenemos que aprender de Pablo. Hay que entender que cada día tenemos que aprender más y más. Hay que volver a las escrituras. Hay que volver a los principios de la palabra de Dios. ¿Quieres llegar a la presencia de Dios y escuchar bien, buen siervo fiel? Si tú quieres escuchar esas palabras, entonces haz lo que Apocalipsis dice, el que tiene oídos, que oiga lo que Dios está diciendo hoy en día desesperadamente a su iglesia. Aún a través de esta pandemia, Dios nos ha ido hablando y tenemos que ser sensibles, tenemos que ser humildes, tenemos que arrepentirnos si hemos estado fallando cada uno de nosotros o como ministerio o como iglesia. Yo quiero aprovechar este momento para terminar con una oración. Padre bendito, Padre bueno, Padre eterno. Al igual que María, esta noche nos hemos postrado delante de tus pies. Hemos deseado escuchar tu palabra. Hemos deseado, Señor, ser orientados sobre los desafíos que tenemos por delante. Y Dios, esta es nuestra realidad. Si analizamos la iglesia de hoy, muchas iglesias están influenciadas por todas estas corrientes. Y sin desear, quizá alguno de nosotros también hemos estado siendo influenciados por estas corrientes. Padre eterno, esta noche queremos pedirte perdón. Queremos arrepentirnos, oh Padre celestial, por no haber discernido bien y por estar siguiendo, Señor, estas corrientes que están afectando, oh Dios, el obrar tuyo a través de la iglesia, que está afectando, oh Dios, la extensión del reino tal cual tú lo has establecido en tu palabra. Oramos por el doctor Panagio, sigue dándole sabiduría, sigue iluminando su mente y su corazón, sigue usándolo, Señor, con poder y gloria cada momento en el lugar que tú, Señor, lo llevas. Bendice a su familia, bendice, Señor, los recursos económicos, porque es tu siervo, Señor. Gracias por todos los que hemos estado esta noche y los que van a ver a través del Facebook. Señor, haz que este mensaje llegue a los corazones de miles de personas, miles de cristianos,
y podamos volver hacia ti, Padre eterno. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.